La comprobación de la falta de lógica de la mujer absoluta debe ser seguida de la comprobación de su amoralidad. Ya hemos tratado de la profunda mendacidad de la mujer debida a la falta de relación con la idea de verdad y con la de los valores en general, pero ahora debemos ocuparnos detenidamente de ella poniendo de relieve otros factores. Para valorarlos hay que tener gran perspicacia y cautela, pues existen tantas imitaciones de la ética y tan engañosas copias de la moral, que la moralidad de las mujeres ha sido estimada por algunos como muy superior a la de los hombres. Ya he hecho notar la necesidad de distinguir la conducta moral y la antimoral, y ahora repito que en la mujer genuina solo se puede hablar de la primera ya que no muestra preocupaciones frente a la moral y no toma ninguna posición respecto a esta. Es un hecho bien conocido de la estadística criminal y de la vida cotidiana que las mujeres cometen muchos menos delitos que los hombres, y en esto se apoyan los entusiastas apologistas de la pureza moral de aquellas. Para resolver el problema de la moralidad femenina no se debe tener en cuenta si la mujer ha pecado objetivamente contra la idea, sino únicamente si posee un núcleo esencial subjetivo que pueda ponerse en relación con la idea y cuyo valor se pone en peligro al pecar. Ciertamente, el delincuente nace con sus impulsos delictivos, pero sin embargo siente, a pesar de todas las teorías de la moral insanity, que con su acto ha perdido su valor y su derecho a la vida. Únicamente existen delincuentes cobardes, y no hay ninguno cuyo orgullo y conciencia de sí mismo se exagere y no disminuya a consecuencia del acto perverso, es decir, que lo acepte y lo justifique. El delincuente masculino se halla desde su nacimiento en relación con la idea del valor como cualquier otro hombre en el que falten casi completamente los impulsos delictivos que dominan al primero. La mujer, por el contrario, afirma muchas veces tener plena razón después de haber cometido las más reprobables bajezas. Mientras el verdadero delincuente enmudece ante los reproches, una mujer se revela indignada de que se pueda poner en duda su derecho a obrar en la forma que lo hizo. Las mujeres están convencidas de su derecho, y creen que no pueden ser juzgadas por nadie. Aunque el delincuente se niega a un examen introspectivo, jamás afirma su derecho. Por el contrario, evita cuidadosamente la idea del derecho que le podría recordar su culpa. Aquí se halla la demostración de que poseía una relación con esta idea, pues rehúye que se le ponga ante los ojos su infidelidad para con su yo superior. Ningún delincuente cree, en realidad, que la pena que se le ha impuesto sea injustificada. El delincuente se siente incluso culpable, a su modo, aunque no haya realizado ningún mal, y espera siempre ser acusado de estafas, robos, etc., aun cuando no los haya cometido, porque se siente capaz de llevarlos a cabo. Por la misma razón se siente descubierto cuando es capturado otro delincuente. La mujer, por el contrario, está convencida de la mala voluntad de sus acusadores, y si ella no quiere, nadie le podrá probar que ha procedido mal. En ocasiones, cuando conversa con alguien, se deshace en lágrimas, pide perdón, reconoce su falta y cree que siente sinceramente su error, pero eso sucede cuando ella así lo pretende, pues este llanto le produce cierto placer sensual. El delincuente es testarudo y no se deja persuadir en un momento, a diferencia de la obstinación aparente de la mujer que puede transformarse en una sensación de culpa, igualmente aparente, cuando el acusador sabe tratarla de modo adecuado. Ninguna mujer conoce la tortura de la culpa, que arranca lágrimas en los momentos de soledad, que despierta el deseo de desaparecer ante la vergüenza que su acto le produce, y una aparente excepción, la penitente, la monja que flagela su cuerpo, demostrará también más tarde que la mujer solo se siente culpable en presencia de los demás. No quiero decir que la mujer sea mala y antimoral, lo que afirmo es que ni siquiera puede ser mala, pues únicamente es amoral, vulgar. La compasión y el pudor femenino son otros dos fenómenos en que generalmente se apoyan los defensores de la virtud femenina. Especialmente la bondad y la simpatía femeninas han dado lugar a hermosas fábulas acerca de la psiquis femenina, y el definitivo argumento sobre la moralidad superior de la mujer ha sido proporcionado por las enfermeras y las hermanas de la caridad. Menciono este punto de mala gana, y no lo hubiera tocado si no me hubiera obligado a ello un reproche que verbalmente se me ha hecho y al cual probablemente seguirán otros.
Es miopía considerar como compasión los cuidados que las mujeres prestan a los enfermos, cuando precisamente podría afirmarse lo contrario. El hombre, como no es capaz de contemplar como espectador los dolores de los pacientes, participaría de ellos hasta el punto de agotarse completamente, y esto les impediría atender a los enfermos. Quien observa a las enfermeras podrá ver con asombro que permanecen impasibles y dulces incluso ante las terribles convulsiones de un moribundo. El hombre, en cambio, no pudiendo contemplar los tormentos y la muerte, sería un pésimo enfermero. El hombre querría aliviar los dolores, retardar la muerte, en una palabra, desearía prestar una ayuda, y como esa ayuda es imposible y hay que limitarse a una asistencia, solo son aptas las mujeres. Se ha errado cuando se pretende apreciar la actividad de la mujer en esa esfera desde un punto de vista que no sea el utilitario. Añadiremos todavía que para la mujer no existe, en modo alguno, el problema de la soledad y de la sociabilidad. Precisamente por eso sirve especialmente para prestar una compañía, lectora o enfermera, porque jamás pasa de la soledad a la sociabilidad. Para el hombre, la elección entre la soledad y la sociabilidad es siempre un problema, aunque algunas veces solo le sea posible una de ellas. La mujer no abandona su aislamiento para cuidar al enfermo como ocurriría si su acción pudiera ser considerada verdaderamente como moral. Pero una mujer no está nunca sola, no conoce el amor a la soledad, ni siente temor ante ella. La mujer vive siempre, aun cuando esté sola, en un estado de amalgama con todas las personas que conoce, y esto prueba que no es una mónada, pues todas las mónadas tienen límites. La mujer es ilimitada por naturaleza, pero no como el genio, cuyos límites coinciden con los del mundo, sino que jamás está separada de la naturaleza o de los restantes individuos por algo real. Como la mujer no siente a los restantes individuos como seres especiales, jamás sufre a consecuencia de su proximidad, y solo por esto puede sentirse superior a todos los demás. Esta amalgama es algo enteramente sexual, y por ello la compasión femenina se manifiesta siempre por un acercamiento corporal al ser que la inspira. Es una ternura animal que debe acariciar y confortar. He aquí una nueva prueba de la ausencia de esa línea inflexible que corre siempre entre una y otra personalidad. La mujer no respeta el dolor del prójimo con el silencio, y cree más bien poder ayudarle con buenas palabras. Así se siente unida a él de un modo material más que espiritual. La vida amalgamada, uno de los hechos más importantes y más profundos que informan la existencia femenina, es también la causa de la sentimentalidad de las mujeres, la causa de esa facilidad e impudicia con que dejan correr sus lágrimas. Por algo existen las plañideras, y se considera en poco al hombre que llora públicamente. Cuando alguien llora, la mujer llora con él, lo mismo que reiría si otra persona riese, y con ello se agota ya buena parte de la compasión femenina. La mujer tan solo sabe gemir en compañía de los demás, continuando sus lamentos para hacerse digna de compasión. He aquí una de las pruebas más notables de la impudicia psíquica de la mujer. La mujer provoca la compasión de los otros para poder llorar con ellos, y de ese modo sentirse todavía más compadecida. No es mucho afirmar que la mujer, incluso cuando está sola, siempre llora con los demás, pues en el pensamiento dirige a ellos sus quejas, con lo que se conmueve más profundamente. La compasión de sí misma es una cualidad eminentemente femenina. La mujer se coloca en la misma línea que los otros, se hace objeto de su compasión, y comienza luego a llorar con ellos. Por esta causa nada avergüenza tanto a un hombre como cuando descubre que ha sentido el impulso hacia la llamada compasión de sí mismo, bajo cuyo influjo el sujeto se transforma de hecho en objeto. La compasión femenina, en la cual ha creído incluso Schopenhauer, es un sollozar, un gemir a la mínima ocasión, sin el menor esfuerzo para reprimir la conmoción. Si la piedad fuese realmente un dolor, tendría que ser púdica como todo verdadero dolor. Es más, ningún dolor puede ser más púdico que la compasión y el amor, porque tanto una como otro muestran a la conciencia los límites infranqueables de cada individualidad.
Del amor y del pudor que despierta hablaremos más tarde, pero en la compasión, en la verdadera compasión masculina, existe siempre una vergüenza, una conciencia de la culpa porque la desgracia le haya ocurrido a otros y no a uno mismo, porque en ese momento el individuo se siente diferente a los demás, aunque ello se deba a circunstancias externas. La compasión masculina es el principium individuationis que se sonroja de sí mismo. Por ello, la compasión femenina es impertinente mientras que la masculina se oculta. Ya hemos dicho qué es y de qué depende el pudor en la mujer, y reservaremos decir el resto para cuando nos ocupemos del tema del histerismo. No es posible comprender cómo ha llegado a creerse en un innato pudor femenino al observar la facilidad con que todas las mujeres, apenas lo permiten las conveniencias sociales, se muestran frívolas. ¿Se tiene pudor o no se tiene? Y es incomprensible un pudor del que en ciertos momentos puede prescindirse. La demostración absoluta de la impudicia femenina, que nos indica al propio tiempo de dónde deriva la pretensión de ser pudorosas, a la cual las mujeres se adaptan exteriormente con tanta facilidad, la proporciona el hecho de que las mujeres, cuando están entre ellas, se desnudan completamente sin la menor vergüenza, mientras los hombres siempre tratan de ocultar su desnudez. Cuando las mujeres se encuentran solas no dejan de comparar entre sí sus atractivos corporales, y muchas veces todas las presentes son sometidas a un examen minucioso del que no está exenta cierta lujuria, porque el criterio principal, aunque inconsciente, es siempre el mismo, el valor que dará el hombre a este o aquel encanto. El hombre no tiene el menor interés por el desnudo de otros hombres, mientras que cualquier mujer siempre desnuda con el pensamiento a sus compañeras, demostrando así la impudicia individual general de su sexo. Para el hombre es penoso y desagradable representarse la sexualidad de los demás. En cambio la mujer busca deliberadamente, con su pensamiento, representarse las relaciones sexuales de otra mujer en cuanto la conoce, y la valora siempre de acuerdo con esta idea. Volveré aún a tratar minuciosamente de este tema, y mientras tanto insistiré sobre un punto que ya fue expuesto en el capítulo segundo de esta parte. Quien se sonroja por alguna cosa, demuestra ser consciente de ella, y del mismo modo que para la conciencia, también para el sentimiento del pudor es siempre necesaria la diferenciación. La mujer, que únicamente es sexual, puede parecer asexual porque ella es la sexualidad misma y porque en ella ésta no se puede distinguir somática ni psíquicamente en el espacio y en el tiempo, como ocurre en el hombre. La mujer, que siempre es impúdica, puede producir la impresión de pudor, ya que no existe en ella un pudor que se pueda lesionar. Y así, la mujer jamás está desnuda o siempre lo está, según como se juzgue. Jamás está desnuda porque no logra realmente tener en ningún momento la verdadera sensación de su desnudez, y siempre está desnuda porque le falta precisamente aquel otro sentimiento que debería poseer para hacerla consciente de su falta de vestidos, lo que se traduciría por un impulso interno a cubrirse. Las mentes obtusas no podrán comprender nunca que se pueda estar desnudo estando vestido, pero sería un pésimo testimonio que un psicólogo daría de sí mismo si sostuviera que no se puede estar absolutamente desnudo cuando se está vestido. Y una mujer está siempre desnuda objetivamente, incluso bajo las crinolinas y los encajes. Sé que esta exposición levantará numerosas protestas y que nuevamente se harán valer las causas que se han aducido en pro del pudor de la mujer. Sobre ellas nos ocuparemos en el capítulo 12. Todo esto depende de lo que para la mujer significa la palabra yo. Cuando se pregunta a una mujer cómo comprende su yo, no lo puede representar de otra manera que por su propio cuerpo. Su exterior, he aquí el yo de la mujer. El esquema del yo de Marx, en sus preliminares antimetafísicos, representa exactamente el yo de la mujer perfecta. La opinión de Krause referente a que se puede practicar sin dificultad la autocontemplación del yo, no es tan ridícula como cree Marx, de acuerdo con otros muchos autores, cuya burlona ilustración del filosófico mucho ruido para nada parece ser lo que más ha gustado en los libros de ese autor. El yo de las mujeres explica también su vanidad específica.
La vanidad masculina es una emanación de la voluntad para el valor, y su forma de expresión objetiva, la sensibilidad, es la necesidad de que nadie ponga en duda que este valor puede ser alcanzado. Lo que al hombre concede valor y eternidad es única y solamente la personalidad. La dignidad del hombre es este supremo valor que no es un premio, porque según las palabras de Kant, no se puede sustituir por otra cosa equivalente sino que está por encima de todos los premios y no permite equivalente alguno. A pesar de lo que diga Schiller, las mujeres no tienen dignidad. Para colmar este vacío fue inventado el título de dama y su vanidad se dirige hacia lo que ella supone de máximo valor, es decir, el mantenimiento, aumento y reconocimiento de la belleza corporal. La vanidad de la mujer es, pues, una complacencia que ella encuentra en su cuerpo. Complacencia ajena incluso al hombre varonil más hermoso. Muchos de los denominados hombres hermosos son semimujeres. Una alegría que se manifiesta, aún en las muchachas más feas, por el acto de mirarse al espejo, como también por otras sensaciones orgánicas. Pero ya aquí surge con máxima intensidad y con un excitante presentimiento la idea del hombre al cual pertenecerán algún día aquellos atractivos, y esto demuestra nuevamente que la mujer podrá estar sola, pero jamás solitaria. Por otra parte, la vanidad femenina es también la necesidad de admirar, es más, de desear el cuerpo del hombre excitado sexualmente. Esta necesidad es tan fuerte que existen realmente muchas mujeres para las que tal admiración, llena de anhelo hacia el varón y de envidia para sus compañeras de sexo, basta para satisfacerlas completamente sin sentir otras necesidades. La vanidad femenina es, pues, una constante pleitesía a los demás, y las mujeres solo viven pensando en las otras personas. También la sensibilidad femenina se refiere a este mismo punto. Nunca olvidará que alguien le haya encontrado fea, pues ella cree, a lo sumo, que es menos hermosa, cuando piensa en los triunfos de sus compañeras. No hay ninguna mujer que no se considere bella y deseable al contemplarse en el espejo, y su fealdad nunca se le presenta como una realidad dolorosa, tal como sucede en el hombre, sino que buscan hasta el último momento engañarse a sí mismas y engañar a los demás. ¿De dónde se deriva este tipo de vanidad femenina? Coincide con la falta del yo inteligible, que siempre posee un valor positivo absoluto, y encuentra su explicación en la carencia de un valor propio. Como no tienen un valor propio, intentan transformarse en objeto de valoración de los demás, y así adquirir un valor para los extraños y ante los extraños, basándose en el deseo y admiración que despierten ellos. Lo único que tiene valor absoluto e infinito en el mundo es el alma. Sois mejores que muchos gorriones, enseñó Cristo a los hombres. La mujer, por el contrario, no se valora a sí misma como lo haría si tuviera una personalidad propia y fuera libre. Todo ser que posea un yo solo puede ser valorado por sí mismo y no por los demás. Si la mujer verdadera, como ocurre siempre, solo se estima por el valor que tenga el hombre que la ha elegido, si solo recibe un valor por el amante o el marido, si en consecuencia está destinada al matrimonio, no solo por las condiciones sociales y materiales, sino también por las más íntimas de su ser, se deduce que no puede tener un valor por sí y que le falta el valor propio de la personalidad humana. Las mujeres derivan siempre su valor de otros factores externos, de su dinero o de sus propiedades, del número y riqueza de sus vestidos, de la suntuosidad de sus palcos en el teatro, de sus hijos y sobre todo de sus admiradores, del hombre a quien pertenecen. Cuando una mujer discute con otra, siempre recurrirá a aquello que sabe que puede humillar más fácilmente a la adversaria, es decir, a su elevada posición social, a su gran riqueza, a los títulos que ostente, y aducirá además no solo sus encantos juveniles sino también las numerosas admiradoras que tenga su marido. Un hombre se sonrojaría si tuviera que recurrir a algo ajeno a él para defender su propio valor cuando es atacado. Una nueva prueba contundente de que la mujer no tiene alma. Mientras una mujer que no ha llamado la atención de un hombre se irrita de modo desusado para producir una impresión sobre él, recuérdese la conocida recomendación de Goethe, ya que todo el sentido y el valor de su vida estriba en esta capacidad de impresionarlo. El hombre que ha sido tratado en forma inamistosa y descortés por una mujer, la considera eo ipso antipática.
Nada hace al hombre tan feliz como el amor de una muchacha, incluso cuando no le haya cautivado desde el principio. Para la mujer, el amor de un hombre que no le plazca es una pura satisfacción de la vanidad o una agitación y un despertar de deseos dormidos. La mujer extiende sus pretensiones a todos los hombres que viven en el mundo, y otro tanto puede decirse también de la inclinación amistosa entre individuos del mismo sexo, en la cual siempre late cierta sexualidad. La conducta de los grados intermedios en esos casos solo se puede determinar empíricamente según su posición entre el hombre y la mujer. Citaremos un ejemplo. Mientras el hombre verdadero se apasiona y se siente atraído ante la sonrisa de una joven, los hombres afeminados no suelen prestar atención más que a aquellas mujeres o aquellos hombres que no se preocupan de ellos, de la misma manera que una mujer abandona rápidamente a un admirador del que se cree segura, el cual ya es incapaz, por esto, de aumentar su propio valor. He aquí la causa de que las mujeres sean atraídas por el hombre y permanezcan fieles en el matrimonio tan solo cuando el marido es admirado por otras mujeres, ya que ellas no pueden darle un nuevo valor ni formar un juicio que se oponga al de los demás. El hombre verdadero se comporta del modo opuesto. La impudicia y la falta de cordialidad de la mujer se manifiestan también en la forma como hablan de sus amores. El hombre se avergüenza de hacerse amar porque le parece que así recibe un don estando en una posición pasiva. Por el contrario, quiere ser activo y libre. Sabe en su fuero interno que no merece jamás el amor, y su boca enmudece incluso cuando no hay una razón especial que le haga temer que sus palabras comprometan a la mujer. La mujer se vanagloria de ser amada y no lo silencia ante los demás para ser así envidiada. La mujer no siente la inclinación que el hombre tiene por ella como una apreciación de su valor real, como una profunda comprensión de su esencia, sino que la siente como la concesión de un valor que de otro modo no tendría, como la adquisición de una existencia y de una esencia que entonces precisamente se inicia ya que la legítima ante los ojos de los demás. Así se explica también la increíble memoria de las mujeres para los cumplidos que han recibido incluso en los primeros años de su juventud. Son precisamente tales cumplidos los que les confieren un valor, y por tanto, las mujeres desean que el hombre sea galante. La galantería es la forma más barata de conferir un valor a la mujer, y cuanto menos le cuesta al hombre tanto más peso tiene para ella, que jamás olvida el homenaje recibido. Se recuerda únicamente aquello que para el individuo posee un valor, y por esto se justifica que las mujeres tengan precisamente la memoria más tenaz para la galantería. Esta es la única que puede conceder valor a la mujer, debido a que ella no posee la medida original del valor, el valor absoluto que podría hacer caso omiso de todo halago externo. De aquí que el fenómeno de la cortesía y de la caballerosidad proporcione una nueva comprobación de que las mujeres no poseen alma, y cuando el hombre, al ser galante, parece conferirles un alma y un valor propio, precisamente las desprecia y rebaja sintiéndose superior a ellas. La moralidad de la mujer resalta en el hecho de que olvida con rapidez las acciones inmorales que ha cometido, y el hombre que quiera educarla tendrá que recordárselas en todo momento. Debido a la particular mendacidad femenina podrá parecer que ha quedado convencida de haber obrado mal, y de este modo se engaña a sí misma y engaña a los demás. Los hombres, por el contrario, de nada conservan un recuerdo tan profundo como de aquello de que han sido culpables, y en este sentido la memoria se manifiesta de nuevo como un fenómeno eminentemente moral. Perdonar y olvidar, no perdonar y comprender, son la misma cosa. Quien recuerde la mentira también la rechaza. El hecho de que la mujer no se dé cuenta de sus bajezas indica que jamás es completamente consciente de ellas, no tiene ninguna relación con la idea moral y en consecuencia fácilmente las olvida. Se comprende, pues, sin dificultad que ella las niegue. Se considera erróneamente a las mujeres como sin culpa, porque en ellas la ética no constituye un problema. Se supone que son más morales que el hombre, y esto se debe al hecho de que ellas ignoran lo que es inmoral. Tampoco la inocencia del niño constituye un mérito. Mérito sería, tan solo, la inocencia en el viejo, pero esta no existe.
También la autoobservación es un carácter enteramente masculino. No puedo detenerme en la aparente excepción que constituye la autoobservación histérica de algunas mujeres, así como la conciencia de la culpa, el arrepentimiento. Más tarde, juntamente con la forma femenina de la autoobservación, nos ocuparemos de las flagelaciones a que las mujeres se entregan, y que son notables imitaciones del verdadero sentimiento de culpa. El sujeto de la autoobservación es precisamente idéntico al agente moralizador, y solo comprende los fenómenos psíquicos sometiéndolos a una valoración. Está perfectamente de acuerdo con las ideas del positivismo la afirmación de Auguste Comte de que la autoobservación, a la que titula El abismo de lo absurdo, es algo contradictorio. El hecho es claro. Se deduce de la limitación de la conciencia, y no hay que hacer notar especialmente que un acontecimiento psíquico y una especial percepción del mismo no pueden tener lugar al mismo tiempo. La observación y la valoración están ligadas en primer término a la imagen primaria del recuerdo, Hubble. El juicio se cumple sobre una especie de reproducción. Entre fenómenos de igual valor nunca se podrá tomar uno como objeto y afirmarlo o negarlo tal como ocurre en la autoobservación. Quien observa, enjuicia y valora todos los contenidos, no puede ser uno de esos mismos contenidos. Es el yo, independiente del tiempo, el que considera el pasado lo mismo que el presente, el que crea aquella unidad de la propia conciencia, aquella memoria continua de que la mujer carece. No son ni la memoria, como piensa Milla, ni la continuidad, como sospecha Mach, las que hacen surgir la creencia en un yo, que no puede existir sin ellas, sino, por el contrario, la memoria y la continuidad, así como el respeto y la necesidad de la inmortalidad, son producidas por el yo, y sus contenidos no deben ser función del tiempo ni susceptibles de destrucción. Es ahora cuando se presenta claramente la idea de que el alma es aquel valor especial que creando el pasado niega el tiempo, tal como se afirma en el capítulo 5. Si la mujer tuviera un valor propio y la voluntad de afirmarlo contra toda oposición, sentiría también la necesidad de estimarse a sí misma, no podría ser envidiosa, y, sin embargo, probablemente todas las mujeres lo son. La envidia es, pues, una propiedad que solo se presenta cuando faltan las cualidades mencionadas. También la envidia de la madre cuando ve casarse las hijas de otras mujeres antes que las propias, es un síntoma de verdadera bajeza y presupone, como toda forma de envidia, una completa falta del sentimiento de justicia. En la idea de justicia, que es la aplicación de la idea de verdad a la práctica, se entremezclan la lógica y la ética tan estrechamente como en el valor teórico de la verdad. Sin justicia no hay sociedad. La envidia, por el contrario, es la cualidad antisocial absoluta. La mujer es, en realidad, completamente antisocial, y si antes hacíamos depender la formación de la sociedad de la posesión de una individualidad, ahora tenemos la prueba. La mujer no tiene la menor comprensión para el Estado, para la política, para las sociedades recreativas, y los clubs femeninos en que los hombres no tienen acceso suelen disolverse rápidamente. La familia, finalmente, es la cumbre de lo antisocial. Los hombres que se casan se retiran de la sociedad de la que hasta entonces eran miembros. Yo había escrito estos conceptos antes de que se publicaran las preciosas investigaciones etnológicas de Heinrich Schurz, quien basándose en un abundante material demostró que los orígenes de la sociedad no se deben buscar en la familia, sino en la sociedad de los hombres. Pascal ha descrito maravillosamente cómo el hombre busca la sociedad por el solo motivo de que no sabe soportar la soledad, y quiere olvidarse de sí mismo. También en este punto se ve la perfecta congruencia entre nuestro aserto anterior negando a la mujer la capacidad para la soledad, y el actual en que sostenemos su falta de sociabilidad. Si la mujer tuviera un yo, comprendería también la propiedad, tanto la suya como la de los demás. El impulso al robo está mucho más desarrollado entre las mujeres que entre los hombres, y los llamados cleptómanos son casi exclusivamente mujeres. La mujer comprende el poder y la riqueza pero no la propiedad. Cuando las cleptómanas son sorprendidas en sus robos, suelen excusarse afirmando que creían que todo les pertenecía.
Las bibliotecas circulantes son frecuentadas principalmente por mujeres, y entre ellas hay muchas que tienen capital suficiente para adquirir numerosos libros. En la mujer se observa mayor desprendimiento para lo que le pertenece que para las cosas que pide en préstamo. También en este caso resalta claramente la relación entre individualidad y sociabilidad, y de igual modo que es necesario sentir la propia personalidad para comprender la de los demás, así también se debe tener el sentido de la propia posesión para no lesionar la de los otros. Toda personalidad tiene para su propio nombre incluso mayor estimación que para sus bienes. Los hechos son tan claros que parece imposible que hasta ahora no se haya hecho notar que las mujeres no se sienten ligadas a su nombre. Prueba de ello es que lo abandonan cuando se casan para asumir el del marido, sin dar la menor importancia a esta modificación. Hay que notar también, y su causa radica en la naturaleza femenina, que la fortuna de la mujer, al menos hasta hace poco tiempo, pasaba al marido. No se encuentra el menor signo de que estas renunciaciones le produzcan disgusto, antes al contrario, con la mayor indiferencia se dejan llamar por sus amantes o enamorados por el nombre que a estos les place. Se desprenden de su antiguo nombre sin demostrar el menor recuerdo de haber sido llamadas de otra manera, y esperan impacientes, quizá por novedad, el derecho de llevar el apellido del marido. Se ha pensado que el nombre es un símbolo de individualidad, y solo falta en las razas menos civilizadas de la Tierra, como en los bosquimanos de Sudáfrica, porque la necesidad de distinguirse unos de otros no está todavía suficientemente desarrollada en estos salvajes. La mujer, en el fondo, carece de nombre porque le falta la personalidad. Véanse las palabras de Tlingsor a Kundry, al comienzo del segundo acto de Parsifal de Wagner. Lejos, lejos de mí, tu maestro te llama la sin nombre, diablesa, rosa de los infiernos. Eras Herodías. ¿Qué eres ahora? Gundrygia, allí, Kundry, aquí. Aquí, Kundry, fuera. Vete con tu maestro. De esto depende también una importante observación que nadie dejará de hacer en cuanto preste algún cuidado. Cuando un hombre entra en un lugar donde se encuentra una mujer, si ella lo ve, siente sus pasos o adivina su presencia, se transforma en otra. La expresión de su rostro, sus movimientos, se modifican con increíble rapidez. Se arregla el cabello, recoge sus faldas y presta especial atención a su indumentaria. En todo su ser se adivina una expectativa mitad impúdica, mitad angustiosa. Algunas veces se puede incluso dudar si se sonroja de su sonrisa impúdica o si más bien se ríe de su propia turbación.